muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Amables televidentes, radioyentes. Un gusto saludarles en este día domingo. Cuánto nos alegra que Dios nos permita llegar hasta su hogar con este estudio de la lección de la escuela sabática para esta otra semana. Voy a desarrollar estos estudios una vez más con mi esposa María Elena. Ya está lista aquí también para desarrollar el estudio. Claro que sí. Buenos días, queridos amigos, hermanos. Todos bienvenidos a este estudio. Esperamos que esta nueva semana nos comprometamos con el Señor para que comencemos toda la semana a estudiar, que no dejemos ni un día de estudiar, que no dejemos ni un día esa bendición que el Señor nos da a través de su palabra. Así es que ahora vamos a comenzar con el día domingo, pero no sin antes pedir la bendición de Dios, con una oración. Querido y eterno Padre Celestial, agradecido contigo estamos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Gracias, Señor bendito, porque tú cumples tus promesas, eres un Dios de amor. Y gracias, Señor bendito, porque comenzamos esta semana en este nuevo estudio. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Amén. que pongas en nosotros, Señor, ese querer como el hacer por tu buena voluntad, de Amén. estudiar tu santa palabra cada día. Que no dejemos ni un día, Señor, sin estudiar. Que todos los que están, Señor, viendo este programa, a donde quiera que estén, Señor, tú les pongas ese deseo, Señor bendito, de estudiar tu palabra y de orar. Gracias, Padre Santo, pedimos que te quedes con nosotros, que nos instruyas, Señor, y abras nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos entender cuál es el propósito de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta semana vamos a ver lo que ocurrió en los primeros años de la vida en Canaán, como lo dice el título de la lección para esta semana. Y María Elena, ¿cuál fue una de las primeras cosas que ocurrieron? Bueno, una de las cosas que ocurrieron fue la petición del cumplimiento de una promesa por parte de Dios, hecha a un hombre de mucho coraje, como lo fue Caleb. Y él dijo lo siguiente, vamos a ver qué dijo en el libro de Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 9. Y nos dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Definitivamente que aquí tenemos a un hombre de Dios, a un hombre que, como dice acá, había decidido seguir a Jehová su Dios. Un hombre que dice también que cuando habló allá al pueblo, cuando trajo el informe que como espía le había tocado recabar de lo que era Jericó, de lo que era Canaán, él dice que las noticias que dio, las dio como las sentía en su corazón. Nosotros miramos, hermanos, aquí un hombre muy sincero, un hombre que hablaba con convicción. Nosotros vemos aquí a un hombre de Dios que dice también que él cumplió siguiendo a Jehová su Dios. Interesante que esto lo dice
porque hubieron otros que hicieron desfallecer el corazón del pueblo con las cosas que trajeron como informe. Pero él dice, con lo que informó, estaba mostrando que él seguía a Jehová su Dios. En otras palabras, Caleb era un hombre que iba en pos de Jehová. Sí. Pastor, quiero hacerle una pregunta. Entonces, con esto que usted está diciendo, y según lo que hemos leído, ¿quiere decir que las promesas son condicionales? Claro que sí, porque está diciendo acá en el verso 9 que él está pidiendo que se le dé la herencia que Dios había prometido darle, por cuanto él había dispuesto seguir a Jehová su Dios. En otras palabras, la promesa en cuanto a la herencia que Dios le había prometido estaba condicionada a que él siguiera al Señor. Y yo tengo aquí una declaración que quiero compartir en Fe y Obras del don profético. Dice, todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que queramos y nos será dado. Caleb está pidiendo algo porque él había cumplido con la condición, que era seguir en pos de Dios. Dice el don de profecía más aquí, cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar, fe, fe, solamente fe. Y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. Una fe tal solo será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. Fe y Obras, página 47. Noten. Cuando nosotros decimos fe, fe y solamente fe, la respuesta de la palabra de Dios es, la fe sin obras es muerta. Es decir, tienes que actuar. Y Caleb fue un hombre de acción. Caleb nos está diciendo acá que allí en Gilgal le dijo a Josué, tú sabes, le dijo, lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Qué es lo que había dicho Dios tocante a ellos dos? Que solo ellos dos entrarían a la Canaán terrenal, porque solo ellos dos habían traído el informe correcto y habían mostrado que tenían esa fe en el Señor. Y le dice, yo era de 40 años, le dice, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, le dice, como lo sentía en mi corazón. Es decir, con la convicción de que Dios nos iba a dar esa tierra. Y mis hermanos, le dice, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo, le dice, cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y fue entonces, le dice, que bajo juramento, Moisés dijo, ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces, hermanos, Josué está escuchando de Caleb esto, porque Caleb cree de que llegó el momento de que esa promesa se cumpla, porque también él cree que ha cumplido con la condición que ha sido seguir en pos de Jehová el Señor. Toda promesa, mis hermanos, toda promesa es condicional. Mira, creo que aquí podemos nosotros hacer una aplicación. Una de las cosas que nosotros debemos hacer ahorita, antes de entrar a la tierra prometida, la Canaán celestial, es hacer lo que Caleb hizo. Seguir en pos de Jehová todos los días de nuestra vida. Seguir al Señor, hermanos, diariamente, con el pensamiento, con la mirada, con lo que hablamos, con las acciones, con una vida entregada a Él, hermanos, y también ser sinceros. Como Caleb aquel día habló conforme a lo que sentía en su corazón, conforme a la fe, conforme a la sinceridad, así también nosotros hablar. Bueno, hermanos, todo esto ocurrió en Gilgal,
donde estaba el campamento establecido de Israel y antes de que la tierra fuera distribuida. Caleb aquí testifica de su experiencia 40 años atrás y cómo había demostrado él ese valor, ese coraje, esa decisión que cuando otros fallaban, él se mantenía fiel. Cuando la mayoría iba por lo malo, él se mantenía por el lado de lo bueno. Y así, María Elena, ¿qué podemos aprender de esa promesa que Dios le había hecho a Caleb? Bueno, vamos a ver qué podemos aprender leyendo el libro de Números, capítulo 14, del 22 al 24. Y nos dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Interesante, hermanos. Tremenda promesa. Hermoso. Aquí es Dios el que está comprometiendo su palabra. Y mira cómo el Señor dice, habla de Caleb como su siervo. Él mira a Caleb como un servidor suyo. Y dice, él dice, como mostró que había otro espíritu en él y tomó la decisión de ir en pos de mí, a él, dice, yo lo voy a meter en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermano y hermana, el Señor ha prometido también meternos en la tierra de Canaán, la Canaán celestial. Y no vamos a nosotros a hacerlo a menos que también tengamos esta característica de Caleb. Número 1, ser siervo del Señor. Un siervo, hermanos, no hace lo que le da la gana, hace lo que su Señor le dice. Así que primera característica para poder entrar a la Canaán celestial, ser siervo del Señor, como Caleb lo fue. Número 2, tener el espíritu que Caleb tuvo. Número 3, como dije hace un momento y lo vuelve a recalcar aquí, ir en pos de Jehová, nuestro Dios. Por eso dice Dios, yo voy a meter a Caleb en la tierra, a él y su descendencia. ¿Quieres tú también, hermano? ¿Quieres tú también, mi hermana, que Dios te meta en la tierra nueva, la Canaán celestial? Proponte este día hacer lo que la palabra de Dios dice en tu vida, convertirte en un siervo del Señor, ir en pos del Señor, no irritarlo como los otros lo irritaron, no tentarlo 10 veces como los otros lo tentaron, es decir, no hacer lo malo delante de Dios, no desobedecerlo. Y si nosotros hacemos lo que Caleb hizo, hermanos, oh, qué privilegio tendremos. El Señor nos meterá en la tierra nueva. Amén. Pero María Elena, ¿qué espíritu habrá sido el que tenía Caleb? Porque dice aquí, por cuanto hubo en él otro espíritu. Sí, bueno, para ver eso necesitamos ver y leer en la Biblia acerca de otros personajes para ver qué espíritus tenían. Para esto vamos a ver el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 10. Jueces 3:10. Y nos dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Bueno, aquí dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién él? En el versículo 9 nos dice que vino sobre Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea que el hermano menor de Caleb iba a ir a batalla. Y entonces dice que ellos siempre, Caleb, se ve que la familia de Caleb eran personas completamente obedientes al Señor.
dependían de la palabra de Dios, porque aquí se ve que su hermano Otoniel también dice que fue lleno de un espíritu de Jehová. Qué lindo, hermanos, que nosotros también pudiéramos ser así, que en cualquier situación, en cualquier cosa que nosotros hagamos, consultarla a nuestro Dios y ser llenos del Espíritu y saber de que todo lo que estamos haciendo está siendo guiado por el Espíritu del Señor. Bueno, nosotros podemos ver entonces que una de las primeras cosas que ocurrieron en los primeros años de la vida en Canaán fue, pues, la manifestación de fe de parte de un hombre como lo fue Caleb. Y claro, hablaremos de esto más en detalle el día de mañana, pero que tenía un espíritu diferente y que, como en el caso de Otoniel lo dice, el espíritu era el espíritu de Jehová. En otras palabras, tenemos aquí, en las primeras cosas que ocurrieron en los primeros años de la vida en Canaán, tenemos aquí, hermanos, a un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Y como estaba lleno del Espíritu Santo, tenía palabras que las decía conforme las sentía en su corazón. Iba en pos de Jehová. Y por eso, miren ustedes, hasta su hermano menor, Otoniel, lo vemos que reflejando lo mismo de Caleb, él es lo que tiene ahora, que tiene el privilegio de ser juez. Es lo mismo que él tiene, el Espíritu Santo. Ese era el espíritu diferente, hermanos. Este fue el mismo espíritu diferente que manifestó el profeta Daniel. El Espíritu Santo. Bueno, hay otro texto que yo quiero compartir con ustedes de otro personaje que hizo las cosas con un espíritu diferente. Y es el personaje que menciona Jueces 6:34. Aquí dice así la palabra del Señor. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Noten ustedes. Ahora es Gedeón, de quien se dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Estamos viendo estos personajes porque estamos contestando la pregunta que le hice a mi esposa. ¿Cuál sería el espíritu diferente que dice Dios que tenía Caleb? Pues este que tenían estos personajes, hermanos, el Espíritu Santo. Miren, Gedeón aquí se dice de él que también no emprendió ninguna batalla hasta cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Y los abiezeritas, dice, cuando vieron que el Espíritu de Dios estaba sobre él, vinieron y se le unieron, hermanos. Oh, María Elena, ¿y qué podemos decir acerca de Jesús? ¿Habrá tenido un espíritu como el de estos personajes? Pues vamos a verlo. ¿Qué nos dice el libro de Isaías 61, versículo 1? Isaías 61, 1. Y nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Bueno, hermanos, aquí está, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Queridos hermanos, ahora en día nosotros también necesitamos ir a esas personas que están quebrantadas de salud. Necesitamos ir a esas personas que están teniendo problemas serios con sus hijos. Necesitamos darle palabras de aliento a las personas que nos dicen que sus hijos están en la cárcel, que sus hijos están en drogas, que sus hijos están en problemados. Necesitamos tener palabras y ayudarle a las personas, a los matrimonios que están ahorita separándose. ¿Cómo lo vamos a hacer? No con nuestro propio espíritu ni con nuestras propias palabras, sino con el Espíritu de Jehová nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, ahora más que nunca el Espíritu de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos trabajar en la obra que Dios nos ha encomendado. Bueno, nosotros hemos visto aquí en este capítulo de Isaías 61:1, pues la profecía que Jesús aplicó para sí mismo cuando estaba allá en aquella sinagoga en Nazaret. Él dijo en esa ocasión: hoy se ha cumplido, dijo, esta palabra. ¿Por qué? Porque él era realmente el que estaba allí, ya ungido por el Espíritu Santo, para predicar las buenas nuevas de salvación, para llevar todo este mensaje de esperanza a los quebrantados. Hermanos, el Espíritu Santo es el que estaba sobre Caleb, es el que estaba sobre Otoniel, es el que estaba sobre Gedeón y es el que estaba sobre Cristo.
Por eso es que el Señor dijo, este Caleb lo voy a meter, dijo, en la Canaán terrenal. Y lo voy a meter a él con su familia, porque si él era siervo y si él tenía el Espíritu Santo, sin duda, hermanos, su familia igualmente lo tenía, porque vemos que en Otoniel, hermano menor de él, pues tenía también el Espíritu de Jehová. Bueno, yo quisiera en esta hora también ver lo que dice el don profético, hermanos, al respecto. Así que, ¿qué te parece si lees para nosotros ahí? Claro que sí. Nos dice en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 358. Mientras que los que dudan hablan de las imposibilidades, mientras tiemblan pensando en las elevadas murallas y los fornidos gigantes, adelántense los que como el fiel Caleb tienen otro espíritu. Wow. Es que dentro de la iglesia, hermanos, no todos estamos viendo lo mismo. Hay unos que están muy negativos dentro de la iglesia. Hay unos que están viendo solo cosas que no está bien esto, que no está bien lo otro, y nunca se adelantan para ir más adelante en la obra, adelantando y avanzando la obra. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, sino quien los rige, a lo mejor es el espíritu del enemigo. Y sigue diciendo, la verdad de Dios, dice, que ofrece salvación, llegará a las gentes, si los ministros y creyentes profesos no la estorban, como lo hicieron los espías infieles. Aquí el don profético está trayendo a la memoria, como para hacer una comparación del espíritu que dominaba a Caleb y el espíritu que dominaba al resto de compañeros que habían ido con él a aquella misión a explorar la tierra. Interesante, dice que estos prácticamente estorbaban en vez de ayudar. Y el don de profecía dice que los ministros y los creyentes profesos deberíamos de ver estas historias como para también no estorbar, sino que como Caleb, y hacer lo que decía mi esposa, avanzar, ver siempre cómo podemos llevar adelante la obra y no estar constantemente con los comentarios y con las cosas que hacemos estorbándola. Dios realmente, hermanos, a los que va a meter a la Canaán celestial son los que tengan el espíritu de Caleb, que no estorban la obra, sino que se ponen a hacerla conforme la convicción que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Nos sigue diciendo, nuestra obra es agresiva. Algo tiene que hacerse para amonestar al mundo y que no se oiga ni una voz que promueve los intereses egoístas a expensas de los campos misioneros. Tenemos que participar en la obra con alma, corazón y palabra. Las facultades mentales y físicas han de despertarse. Todo el cielo está interesado en nuestra obra y los ángeles de Dios se avergüenzan de nuestros débiles esfuerzos. Qué pena. Qué pena que los ángeles de Dios se avergüencen de nuestro esfuerzo, hermanos, porque los ángeles, ellos han visto el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho hacia nosotros los seres humanos, y que nosotros ahora no trabajemos en la obra que el Señor nos ha puesto, realmente es penoso. Y aquí cabe decir, hermanos, que dice aquí que la obra que nosotros tenemos ahora es una obra agresiva y que tenemos que hacer todo lo que podamos para trabajar en la obra de Dios. Hace poco fui a una iglesia y estaba viendo el director de obra misionera, hermanos. Había sacado una mesita y había puesto unas bolsas bien bonitas. Y en esas bolsas había puesto materiales para que las personas solamente agarraran, cuando salieran de la iglesia, cuando terminara el servicio, agarraran sus bolsitas y después pudieran ir a hacer visitas y entregar esa bolsita a alguien para que leyera. Y bueno, pero cuando salí, hermanos, me dio tanta tristeza porque si fueron unos 10 hermanos los que agarraron la bolsita, fue mucho. Quedaron muchas bolsitas llenas de material y otros decían, ¿y qué es esto? Bien emocionados. Y cuando decían, es para la obra misionera, sí, está bien. Hermanos, de verdad que es vergonzoso cómo nosotros, llamándonos cristianos, no queremos hacer la obra que el Señor nos ha dado. Necesitamos tener un espíritu, el espíritu del Señor, para que nosotros
podamos hacer con toda esa obra para que podamos llevar las almas que se están perdiendo hacia Cristo Jesús. Bueno, Caleb le mencionó todo esto a Josué, le trajo a la memoria lo que había sucedido en esa ocasión cuando él manifestó ese espíritu. Y le dice, tú sabes lo que Dios dijo acerca de ti, de mí. Le dice, me gusta esta conversación entre Caleb y Josué, me encanta, hermanos. Pero de aquí nosotros vemos que pues Caleb está testificando realmente. Él no es que esté aquí, hermanos, pues como reclamando por reclamar. Está testificando de una promesa que Dios había hecho en relación con él y la tierra que había ido a explorar, y también está testificando de cómo él, pues, en esa ocasión actuó porque había decidido ir en pos de Jehová y conforme lo sentía en su corazón, así él había hablado. Bueno, hemos entonces esta mañana mirado que realmente este era un hombre que Dios dijo, lo voy a meter a la Canaán celestial porque él tenía un espíritu distinto a los otros que solo lo que hicieron fue irritarme y estorbar la obra. Y hemos visto que ese espíritu distinto era el Espíritu Santo. Bueno, terminamos entonces diciendo que esto es lo que verdaderamente hace a un hombre de coraje. Entendiendo como coraje su sinónimo, valor. Caleb fue un hombre de valor. Lo que le dio valor a este hombre fue que tenía el Espíritu Santo con él, que iba en pos de Jehová todo el tiempo y hablaba las cosas como las sentía en el corazón, pero era porque el Espíritu Santo ponía esos pensamientos para que los hablara. Así nosotros hoy vamos a pedirle a Dios, ¿qué les parece? Que nos dé, hermanos, su Espíritu Santo, como se lo dio a Caleb. Que nos dé también a nosotros el hablar como lo sintamos en el corazón, porque el Espíritu Santo pone esas palabras. Y que nos dé también el ir en pos de Jehová, porque también queremos entrar a la tierra nueva, ¿no es cierto? También nosotros queremos ir a la Canaán celestial y con nuestra familia. Bueno, hermanos, pidamos al Señor las características de Caleb, porque eso es lo que se requiere para entrar al cielo. Vamos a orar y pidámoslo aquí en esta hora. Padre nuestro, qué hermoso, Señor, entender esto, que en los primeros años de la vida en Canaán ocurrió que Caleb testificó de lo que un día tú habías prometido en relación con él, pero como al testificar, también él decía acerca de las cosas que lo movieron a él a actuar como actuó. Interesante, Señor, que cuando escarbamos en la palabra, encontramos que realmente este hombre, con justa razón, le decía a Josué lo que había acontecido en aquella ocasión para que en alguna forma pues él gozara del cumplimiento de aquella promesa que se había hecho en relación con él. Padre, interesante lo que Caleb nos dice, que él había hablado conforme a lo que sentía en su corazón y que él había decidido seguir a Jehová en todo. Pero Padre, qué bonito lo que tú dices también de Caleb, que tú mirabas en él a un siervo tuyo y que lo meterías en la tierra porque tenía un espíritu diferente y porque iba en pos de ti. No como los otros que solo servían para estorbar y para irritarte. Oh Señor, siendo así entonces, siendo que esa es la clase de gente que tú quieres meter ahora en la tierra nueva, en la Canaán celestial, nosotros entonces clamamos en esta hora y pedimos, danos el espíritu de Caleb. Amén. Danos el Espíritu Santo. Sí, Señor. Danos también a nosotros el ir en pos de ti cada día. Oh Señor, que no vayamos en pos de las cosas del mundo, que solo vayamos en pos de ti, oh Señor, y danos el hablar también conforme tu Espíritu nos lo impulse. Amén. Señor, ayúdanos a servirte como Caleb. Sí, Señor. Ayúdanos a manifestar esa característica de este hombre de Dios. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.